Hay una historia en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, en el Evangelio de Juan, y la historia trata de un personaje, Lázaro. Tenía dos hermanas, muchos de ustedes conocen esa historia, Marta y María. Lázaro se enfermó de gravedad, le informan a Jesús. Y la Biblia dice de que Jesús era amigo de ellos. Pero por algo muy interesante, en los planes del Señor, por la soberanía de Dios, Jesús decide quedarse unos días en la región donde él estaba algo lejos, y decide quedarse allí por 2 días más. Cuando Jesús llega con sus amigos, con Lázaro, con María, con Marta, ya Lázaro ya no estaba enfermo, ya él había fallecido. Y cuando Marta lo ve, sale llorando y le dice: Señor, si hubieras estado aquí antes, Lázaro, tu amigo, no hubiera muerto. Yo creo que esas palabras en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo han de haber golpeado, ¿verdad? Y, mi amigo. Pero no era lo que yo quería, sino lo que el Señor quería, lo que Dios quería que yo hiciera, la voluntad del Padre. De hecho, cuando los discípulos le decían: Jesús, Lázaro está grave, no lo vamos a ir a ver. Tranquilos, les decía Jesús, esta enfermedad es para que se manifieste la gloria de Dios. Así respondía Jesús. Luego María se da cuenta también que Jesús ya está cerca de su casa, y María sale a hablarle a Jesús. Detrás de María sale mucha gente, porque la gente pensaba: está ella muy dolida, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir a llorar al sepulcro? ¿Qué va a hacer? Se va a golpear, se va a lastimar. Y cuando se encuentra con Jesús, le dice lo mismo. Dice: Señor, amigo, ¿dónde estabas, amigo? Como cuando uno necesita un amigo, ¿verdad? ¿Quién ha necesitado un amigo en más de alguna ocasión? ¿Verdad? Y María le dice: Jesús, si hubieras estado acá, nuestro hermano no hubiera muerto. Y en esa ocasión es donde dice un versículo muy famoso: Jesús lloró. La historia nosotros ya la conocemos. Ahora nosotros ya celebramos la victoria y el testimonio de esa historia. Pero si a nosotros nos hubiera tocado estar en las sandalias de nuestra hermana Marta, hermana Martita, o en las sandalias de María, o de algún testigo, un familiar ahí cerca, hermanos, eso haber sido desgarrador. ¿Ustedes saben la historia? Jesús llama a Lázaro y le dice: Lázaro, ¿verdad? Ven, sal fuera, Lázaro. Y la gente debe haber dicho: ¿y este Señor Jesús le está hablando a alguien que ya lleva 4 días de estar ahí muerto? Y efectivamente Lázaro sale, dice la Biblia que salió así pura momia, ¿verdad? Con un trapo en la cara, y desátenlo, dice Jesús. Y el milagro de la resurrección de Lázaro, ese fue un milagro tremendo para la comunidad judía, para el pueblo. Algunos creyeron, otros se enfadaron más. Hubo un sector, hermanos, de personas que se enfurecieron cuando escucharon de ese milagro. Imagínense usted, hay gente que se enoja cuando Dios hace obras grandes en su vida. No dan gloria a Dios, no tienen la madurez, no tienen el conocimiento. Usted puede testificarles: Dios me ha provisto de trabajo, y otros van a decir: ¿saben ni qué clase de trabajo le dieron a este? Dios me ha bendecido, me ha sanado. ¿Saben ni qué brujería está haciendo esto? Dios ha restaurado a mi familia. Mire, hay gente que no se contenta. No se preocupe, siempre ha sido así. A Jesús, cuando escucharon que Jesús hizo un milagro, otras personas se enfadaron tanto que hicieron el plan de matarlo. Imagínense hasta dónde llega la ignorancia. Y no solamente querían matar a Jesús, también a Lázaro.
¿Hasta dónde llegaron ellos? Pero bueno, después de ese acontecimiento tan importante, tan especial para la familia de Lázaro, imagínense, ellos estaban súper contentos porque Lázaro tuvo otra oportunidad. Bueno, de hecho, la aplicación para nuestras vidas es que nosotros hemos resucitado juntamente con Cristo, ¿verdad? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, habíamos muerto, estábamos sin vida en este mundo, sin rumbo estábamos, pero por su gracia y por su misericordia, Él nos ha alcanzado. Y ahora tenemos vida plena y tenemos vida eterna. ¿Quiénes dicen amén? Tenemos vida en Cristo Jesús. Y ese es el milagro más grande que ha sucedido en nuestra vida. Muchos de los que estamos acá necesitábamos ese milagro de restauración en nuestra familia, que resucitara nuestra familia, que resucitara algo de vida en nuestro interior, y el Señor lo hizo. Pero después de que sucedió ese milagro, se narra en el Evangelio de Juan, capítulo 12, que Marta y María, en agradecimiento, juntamente con Lázaro, en agradecimiento invitaron a Jesús a una cena. Mire qué bonito. El agradecimiento. El apóstol hace unos domingos mencionó estas citas en su mensaje. Y yo estaba así, ay, que no diga lo que yo quiero decir. Ay, no. Pero él lo mencionó. Y es que un corazón agradecido, hermanos, o un corazón saludable, un corazón sano, y no me refiero a un corazón saludable solamente en el aspecto físico, biológico, sino me refiero al ser interior, ¿verdad? Cuando estamos en nuestro interior sanos, saludables, somos agradecidos y somos espontáneos en el agradecimiento. No nos tienen que estar imponiendo ahí de que tenemos que dar las gracias, sino que eso fluye. Agradecemos a quienes nos han ayudado, agradecemos a las personas que colaboraron con algo en nosotros, en nuestro trayecto de vida. Alguien que tal vez nos ayudó en nuestros estudios, a un familiar, a un amigo. Somos agradecidos. A un líder que nos dio un buen consejo, o a la iglesia que nos apoyó en momentos difíciles. A Dios que nos ha transformado. O sea, el agradecimiento fluye, y espero que aquí entre nosotros haya persona, o estemos nosotros muy agradecidos y que manifestemos ese agradecimiento. Pues Marta y María estaban muy agradecidas con Cristo Jesús. Y les voy a invitar a que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 1. Dice: 6 días antes de la Pascua, llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Hoy quiero hablarles de 3 funciones o 3 elementos que nosotros debemos mantener activos, o 3 funciones que nosotros debemos realizar cuando amamos a Cristo Jesús, cuando decimos que amamos a Cristo Jesús, cuando decimos que somos seguidores del Señor. ¿Quiénes son seguidores de Cristo Jesús? Amén. Somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de Dios. Amén. Pues yo le invito a que preste atención a estos 3 elementos que usted y yo, o 3 funciones que debemos cumplir. Sin embargo, voy a mencionar 4 personajes en este momento. Preste atención al número 4. Quédese hasta el final del video, dicen algunos. El primer personaje y la primera función tiene que ver con Marta. Marta es esa hermana fiel servidora, hermanos. Repito lo que dice el versículo 2. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía. Hermanos, servir es un privilegio. ¿Quiénes dicen amén? Servir
en la obra del Señor no es una imposición, no es solamente un compromiso. Hermanos, es un privilegio. Yo he aprendido a tener cuidado con mi vocabulario. Y cuando tengo el privilegio de predicar, yo no digo, tengo que predicar. Trato de decir, tengo el honor, el privilegio de predicar, de compartir la palabra de Dios. Y eso tenemos que aprender a cuidar nuestro vocabulario. Es que tengo que ir a servir. No, hermanos, tenemos el privilegio de servir. Servir a la comunidad también es un honor y debe ser visto, una posición que sirve a la comunidad debe ser vista como una posición de honor. Así debe ser vista, como una oportunidad de ser un instrumento de Dios, colocado por Dios para servir a las demás personas. Debe ser visto de esa forma. Marta era una mujer muy diligente y lo podemos notar. Hay una historia en el Evangelio de Lucas, ustedes ya lo saben. Ya saben esa historia también. En el capítulo 10, verso 38 dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él, o sea, a Jesús, y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Verso 41, Marta, Marta, contestó el Señor, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Ahí vemos de que es una bendición servir, pero todo tiene un orden. Y debemos aprender a tener prioridades, a ordenar nuestras prioridades. La hermana Marta, en el afán de servir, de atender al invitado, oiga bien, en el afán de tener al invitado, se olvidó del invitado. Ya su prioridad ya no era el invitado, su prioridad era ¿qué? El servir. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si yo lo invito a usted? ¿O cómo se sentiría usted si yo lo invito a mi casa a cenar? Y le digo, hermano, llegue a mi casa a cenar. Pero cuando usted llega, yo estoy limpiando todavía. Siéntese, hermano, ahí busque dónde sentarse porque ya le van a traer los sillones. Siéntese en el suelo, aunque sea. En lo que nos traen la comida, hermano, espéreme ahí. Voy a lavar el carro. Mañana tengo un compromiso temprano. Ahí quédese. ¿Cómo se sentiría usted? Usted me diría, ¿en qué le ayudo? Me diría usted, ¿verdad? O, hermano, mejor regreso después. Cuando usted ya tenga tiempo. ¿Sí o no? Nos sentiríamos incómodos. La hermana Marta, en su afán de servir, se olvidó de ordenar prioridades. Amén. Fíjense que Dios nos llamó a servir. Es bíblico. Debemos servirnos mutuamente. Debemos servir en la obra de Dios. Debemos servir a nuestra comunidad. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos capítulo 10, Jesús dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo y Él vino a servir. Si Jesucristo vino a servir, nosotros también debemos servir. Y yo les animo, queridos hermanos que estamos acá, que podamos desarrollar entre nosotros como congregación una actitud o una cultura, digámoslo, de servicio, de servirnos unos a otros. Yo doy gloria a Dios por los equipos de servidores que tenemos acá en la iglesia. ¿Quiénes forman parte de los equipos de servidores aquí? Levante la mano. Gloria al Señor. Y bueno, tenemos muchos equipos de servidores acá, voluntarios. Por ejemplo, quienes sirven en alabanza. Levanten sus manos que están en alabanza. Músicos. Voy a ir mencionando y van levantando la mano. Músicos, cantores, sonido, cámaras, multimedia,
proyección, redes sociales, atención en edición, editores de respuesta, atención en área de registro, hermanos de parqueo, bloques aquí de servidores, hermanos de puertas, hermanos de baños, y vi que nadie levantó la mano, pero no sé qué estará pasando, no sé si les dio pena o todos los que sirven no vienen. Una de dos. No, aún los servidores que están acá tenían que levantar la mano, así, con seguridad. Hermanos, es un privilegio servir. Y yo quiero animarles a que, como les dije hace unos minutos, que como congregación desarrollemos esa cultura, ¿cómo sería? Bueno, sí, cultura, ¿verdad? De servirnos mutuamente, de atendernos. Me da mucho gusto cuando veo hermanos ahí que ayudan a los hermanos que se parquean y les ayudan a abrir la puerta, les ayudan a bajar la puerta, les cierran la puerta y no se dan cuenta que otro viene atrás. Pero son errores que se cometen. Nos saludamos, esto que hicimos hace unos minutitos de saludarnos unos a otros, qué bendición, hermano. Eso es agradable, eso es edificante para nuestro ser, para nuestro espíritu, alma y cuerpo, nos edificamos. Es de parte de Dios, o sea, que sirvamos. Jesús lo dijo también en Mateo 25, 21. Jesús dice, contando una parábola: buen siervo, ¿verdad? Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. O sea, Dios recompensa cuando nosotros servimos. En Hebreos capítulo 6, verso 10 dice: porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. O sea, Dios no se olvida de cuando servimos en la obra de Dios. Dios no lo olvida. Alguna persona lo pudiera olvidar, algún líder se pudiera olvidar, algún gobernador tal vez se le olvidó. A nosotros los seres humanos se nos olvida, pero al Señor no se le olvida todas esas acciones, esos sacrificios que tú has hecho para servir. Y en Josué capítulo 24, verso 15, un versículo famoso dice: si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río. O sea, de que van a servir a alguien, van a servir a alguien. Si usted no sirve acá al Señor, hermano, va a servir a alguien. Más de alguien le vamos a servir. Pero Josué dice: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y el énfasis que hace la versión Reina Valera: yo y mi casa serviremos a Jehová. Servir al Señor es una bendición. Servir al Señor es un privilegio, hermanos. No estoy diciendo que no hay que servir. Sí debemos servir, pero el problema es cuando colocamos el servicio a Dios antes que a Dios mismo. No sé si me voy a entender. A la hermana Marta le estaba pasando esto. Estaba sirviendo, pero no ordenó su tiempo. Tuvo que haber servido o preparado antes para que cuando llegara Jesús, ella estuviera. O quizás por la cultura, también tenemos que ver eso, ¿verdad? Tal vez la cultura de aquel entonces, pues, tal vez el hombre era el que estaba sentado, porque hay culturas así, ¿verdad? El hombre es el que se sienta a la mesa y: mujer, tráeme un vaso con agua. Le traen el vaso. A la gran, ponele hielo. Y yo digo: ¿por qué no se levanta? Si a la par tiene el garrafón. Pero bueno, hay culturas, ¿verdad? Quizás. Pero la hermana Marta, qué bien que estaba sirviendo. Pero hay otro personaje, un segundo personaje, el hermano Lázaro. ¿Qué estaba haciendo el hermano Lázaro? Según lo que acabamos de leer, versículo 2 de Juan 12, Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. O sea que habían otros, ¿verdad? Lázaro era uno de los que estaban a la mesa. ¿Qué significa que estaba a la mesa?
¿Cómo lo interpretaría o qué concepto le da a usted que está Jesús en la mesa, está Lázaro en la mesa y hay otras personas con él en la mesa? ¿Qué hace uno sentado en una mesa antes de comer? Compartir, platicar. ¿De qué estaban hablando? La Biblia no lo dice. El autor, para él no fue trascendental el tema que estaban hablando en ese momento. Lo que a él, el autor, le llamó la atención y nos dejó plasmado a nosotros era definir que ahí estaba Lázaro sentado. Ahí estaba con Jesús. Usted ha tenido conversaciones, yo he tenido conversaciones muy productivas con algunas personas sentados a la mesa, hermanos. No sé, yo imagino que usted también. Cuando uno conversa con otras personas, tal vez tomándonos un café, y lo delicioso a veces no es solamente el café, sino lo delicioso es la compañía. Lo delicioso es escuchar esas experiencias, esos testimonios. En algunas ocasiones nos toca escuchar a personas para ayudarlos, para aconsejarlos, para orar por ellos. A mí me ha pasado. Pero en otras ocasiones yo estoy a la mesa sentado recibiendo, escuchando. ¿Y cómo le hiciste? ¿Y qué haces allí? Y en situaciones así, ¿qué harías vos? Y uno aprendiendo y uno recibiendo. Y si son testimonios de edificación, cuando termina uno la conversación, pasaron 3 horas. Y uno dice, ¿y a qué hora se nos fue el tiempo? A ver cuando platicamos más despacio. Así, ¿verdad? Así estaba Lázaro con Jesús, escuchando, recibiendo esa palabra. Mis hermanos, debemos ser como Martas, servir, claro que sí, en un orden. Pero también hay tiempo para escuchar. Gloria a Dios porque estamos sirviendo, hermanos de cámaras, hermanos de alabanza, hermanos de sonido. ¡Qué bendición! Maestros de niños, qué bueno que vienen a servir. ¡Gloria al Señor! Pero que no se nos olvide que también debemos sentarnos a la mesa y escucharlo a Él. Hay un gran peligro cuando nosotros los ministros de Dios nos dedicamos solamente a servir y a andar predicando por aquí y que sanidad por acá y que reprendiendo demonios por aquí. ¿En qué momento nosotros los ministros nos sentamos a recibir palabra del Señor? Es un gran riesgo. Y por eso, lamentablemente, en algunas ocasiones hay ministros que se desvían. Porque somos humanos, hermanos. Se desvían de la voluntad del Señor. Hay un riesgo que hasta nos podemos desviar de las doctrinas que están en la palabra de Dios. Usted ha escuchado ahí falsas doctrinas. Hay algunos que están hablando ahí de que Dios es... No sé, bueno, no quiero mencionar mejor para no hacerles publicidad. Pero nosotros debemos apartar tiempo. O sea, estamos sirviendo, pero también debemos estar a los pies del Señor. Bueno, en este caso todavía no a los pies, me estoy adelantando. A la mesa. A la mesa con el Señor. Platicar con Dios. Señor, vieras lo que me pasó en el trabajo. Ayer, Señor. Bueno, yo sé que lo viste pues porque estabas conmigo, pero lo que me pasó en el chance, Señor, ¿viste cómo me habló ese señor? ¿Viste cómo me habló el jefe? ¿Viste? Nos lo dijo a los dos, ¿te acordás? Ese tiempo de conversar con el Señor. Señor, ¿qué opinas? El jefe me regañó porque lo estaba haciendo mal, pero ¿tú qué opinas, Señor? Ayúdame hoy a hacerlo mejor. Ayúdame a tomar esas decisiones. Mira el examen, Señor, perdóname porque yo reconozco que no estudié. Perdón, era un examen de sangre, entonces sí no hay que estudiar. Pero, Señor, ¿qué? Y está platicando ahí con Dios, ¿verdad? Conversando con el Señor. Estar en la mesa, escudriñar su palabra. Señor, ¿qué dice? Ahorita estamos estudiando el libro Los Hechos, hermanos. ¿Quiénes vinieron el miércoles? ¿Y quiénes se conectan? Si no vinieron, ¿quiénes se conectaron por internet? Ya vi que no les gusta levantar la mano, ¿verdad? Pero está bueno. Gloria a Dios por los que levantan la mano. Hermano, aquí en la iglesia, en la congregación, procuramos dar palabra del Señor. Este miércoles recién pasado iniciamos la serie del estudio del libro de los Hechos. Ya llevamos el primer capítulo. Si usted no está participando de esos estudios, le animo a que se
se conecte, asista. Si no puede asistir, conéctese por internet, pero sea edificado, aprenda a estar a la mesa con el Señor Jesucristo. Aprenda a recibir palabra de Dios. Desarrolle usted ese ánimo, ese carácter, esa necesidad de recibir palabra de Dios. En algunas ocasiones hay hermanos que dicen, no, es que en la iglesia no harán palabra de Dios. Hay palabra de Dios, lo que pasa es que no se sientan a la mesa. Pasan todo el tiempo moviendo los trastes en la cocina. O sea, me refiero a la figura que estoy hablando ahorita, ¿verdad? Pasan todo el tiempo ahí alrededor y se olvidan de pasar tiempo con Dios. Hermano, tú necesitas sentarte a la mesa con el Señor, recibir palabra. La palabra de Dios es el alimento para nuestro ser. La palabra de Dios es nuestra guía, pero eso va a cobrar vida cuando nosotros la tomamos, cuando nosotros nos alimentamos. De nada nos sirve que esté la comida servida si nosotros no nos sentamos a comerla. Así que, queridos hermanos, este es el segundo personaje y así debemos ser nosotros. Debemos escuchar y recibir la palabra de Dios. El tercer personaje, la tercera función es nuestra hermana María. En esta ocasión, María irrumpió en la escena de una forma increíble, que yo creo que espantó a todos los discípulos que estaban allí, a toda la gente se quedó sorprendida, y a nosotros los que leemos la historia, ¡fum!, así como que se nos para el pelo, ¿verdad?, cuando leemos esto. ¿Verdad? Oiga lo que dice: María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume. La Nueva Versión Internacional dice muy caro. No solamente era caro, era muy caro. Y si lo aplicamos a nuestra época, sigue siendo caro, porque aquí más adelante hay un versículo que dice más o menos el precio para calcularlo. Y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselos luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. En esa época existía el hábito o tradición, costumbre de atender a los invitados, y un esclavo, una persona asignada de baja categoría, digámoslo así, era la persona encargada de lavarle los pies a las visitas. ¿Se acuerda usted que nuestro Señor Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos? Amén. Pues antes de que Jesús lavara los pies, según el Evangelio de Juan, antes María llegó, pero no lo hizo con una palangana y agua. Mire, eso es normal, y ahí es donde a lo que quiero llegar. Ella irrumpió, hizo algo extraordinario para Jesús. Lo ordinario pudo ser que María se dio cuenta que ahí estaba Jesús y hubiese llamado María a un sirviente. Hey, muchachito, vení. Vos, jálate tu palangana y le lava los pies a Jesús. Y con eso hubiera cumplido, ¿sí o no? Eso era lo ordinario, es lo que cualquier persona hubiese hecho. Pero María no se conformaba a ser una persona ordinaria, y eso es lo que usted y yo debemos ser, hermanos. No debemos conformarnos a ser del montón, ordinarios. Eso es lo que hace todo mundo. María fue más allá, rompió las expectativas, no solamente de la gente, de Jesús. Ella llevó un perfume, y no cualquier perfume, era uno de los más caros. Representaba un año de trabajo. Haga usted sus cuentas, cuánto usted gana, y calcule por lo que usted, aparte, ¿cómo es el salario de todo un año? Apártelo. Como aquí hay diferentes salarios representados, ¿no? Usted calcule cuánto gana usted, multiplíquelo por 12 o por no sé cómo usted gana por un año. Y ese es el precio. Si a usted le tocara derramar ese perfume, eso estaríamos derramando. Y eso es lo que María derramó ante los pies de Cristo Jesús. Y lo ordinario era que llevaban una toalla, un trapo, y que limpiara o que secara los pies de Jesús con un trapo. Ella hizo extraordinario. ¿Qué representa el cabello para una dama? Regularmente
Yo cuando salgo de la casa, me baño, me paso la toalla así rapidito, me echo una cremita y ya estuvo. 30 segundos, ya. 35 segundos me dice hoy. No sé. Pero yo sé que las damas van a una fiesta, van a una reunión, pasan como 3 horas, hermano. Y que primero se lo lavan, y qué bueno. Ahorita estoy exagerando en el tiempo. Mi esposa es muy práctica para eso, pero igual ella invierte tiempo en su cabello. Algunas echan algunos tintes, ¿verdad? Se arreglan, van al salón eventualmente. O sea, lo cuidan. Imagínese ese cabello. Haga usted la prueba. Los que tengan el cabello largo acá y se lo cuidan, hoy en la noche, búsquese su sobrinito que anduvo jugando toda la tarde ahí en el campo. Y agarre su cabello que tanto lo cuida y agarre su perfume y límpiele los pies. ¿Cómo quedaría ese cabello, hermano? ¿Está notando lo extraordinario que hizo María? Fue una manifestación de verdad extravagante. Hermanos, así debemos ser nosotros también. Como Martas, sirvamos al Señor. Como Lázaros, que estamos a la mesa con nuestro Señor Jesucristo recibiendo su palabra. Y como María, que para el Señor lo mejor, para mi Dios, lo extraordinario, no lo ordinario. Hubo una época, y trato de hacerlo, aunque a veces me cuesta, pero cuando yo era más jovencito, entonábamos un canto en la iglesia. Como hizo David delante de Dios. ¿Alguien lo cantó? ¿Que son de mi época? ¿Verdad que sí? Yo danzaré y me alegraré. Se me olvidó. Delante de mi rey. Como hizo María. Bueno, esa fue otra María, ¿verdad? Y no es la María de Juan, sino que es la María de la época de Moisés, ¿verdad? Con el tamboril yo aplaudiré y danzaré, ¿verdad? Bueno. Entonces hubo un momento donde yo decía, y escuché una prédica muy similar a esta. En esa ocasión escuché la prédica cuando David ofreció al Señor algo que le costaba. Entonces yo me propuse, yo tengo que hacerlo mejor para el Señor. Y si todo el montón canta así, como hizo David delante de Dios, yo danzaré. Yo decía, yo al Señor no le voy a hacer así. Empecé a danzar yo. Hizo David delante. Y de ahí vi que todos danzaban así. No, hay que hacerlo diferente. Eso David delante. Estoy contando de mi época, no sé si ustedes se acuerdan, a los hermanos que son de más para allá. Me acuerdo que cuando dirigían algunos la alabanza, ¿verdad? Se ponían acá, ¿verdad? Como hizo David delante. Y yo dije, no, eso es muy normal, así lo hace todo el mundo. Yo lo voy a hacer diferente. Como hizo David delante de Dios. No sé si me estoy dando a entender. Y perdón que ponga el ejemplo, pero es lo que se me ocurre ahorita. Pero a veces se nos olvida. ¿En dónde está esa alabanza extraordinaria? Y eso me va para los de alabanza aquí. No seamos ordinarios. Yo les animo a que salgamos a lo extraordinario. Eso incluso aplica a toda área práctica de la vida. En cierta ocasión, a una señora se dio cuenta que en el restaurante que ellos tenían no había una atención para los niños. No había una comida para los niños. A ella se le ocurrió, ¿y qué hacemos si preparamos un menú para los niños? Le estoy resumiendo la historia, ¿verdad? Espero que así sea también. ¿Y ahí qué pasaría si le ponemos un juguetito a los niños? Hizo algo extraordinario. Y ahora se convirtió en una cajita de un restaurante muy famoso a nivel internacional. Hacer cosas pequeñas quizás, pero extraordinarias. No solamente en la obra de Dios. Obviamente en la obra de Dios debe ser así. Pero en nuestra vida cotidiana, acostumbrémonos a ser extraordinarios. Si aquellos corrieron 5 kilómetros, por lo menos yo voy a correr 5.5. Si aquellos llegan a las 8, yo voy a llegar a las 8 menos 5. Haz algo diferente a lo que hace el montón.
Y entonces vas a ver que la palabra del Señor se va a cumplir. Cuando dice, y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Es que eso no son solo palabras mágicas. Hay una consecuencia. Esa es la consecuencia de otras decisiones. Procuremos dar esa milla extra en todo lo que hacemos. Y volviendo al tema del Señor, cuando nos presentamos delante de Dios, a nuestro Dios hay que darle lo mejor. Y algo extraordinario. María ofreció lo mejor. Deuteronomio 6:4 dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Definitivamente María representaba un corazón, no solamente un corazón agradecido. María manifestaba un corazón enamorado, un corazón que ama a Dios. Nosotros podemos decir que amamos a Dios, pero si no estamos dispuestos a dar nuestra vida a Él y por Él, realmente no lo amamos. Yo amo a Dios, pero si ni nos comprometemos con su obra, ¿cómo? El amor no debe ser de palabra, el amor debe ser de acciones. Debemos manifestar nuestro amor a Dios, a la obra de Dios. Con nuestro cónyuge tenemos que manifestar ese amor. Con nuestros hijos, con nuestra familia. Debemos manifestar el amor de Dios. No solamente decirlo, expresarlo, manifestarlo. En Romanos capítulo 12, verso 1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Yo sé que en nuestras casas en algunas ocasiones nos cuesta desarrollar un tiempo de adoración. Si usted lo puede hacer en casa, gloria a Dios, hágalo, hermano. Tenemos la bendición ahora en el siglo XXI estamos, ¿verdad? En este siglo XXI tenemos la bendición de tener dispositivos. Aquí, a través del internet, tenemos acceso a miles de cantos que adoran al Señor. Me acuerdo cuando era niño, no teníamos ese acceso, teníamos que comprar un aparato. Así algo, teníamos un aparato así negro, 2 caseteras. ¿Alguien sabe? Dije casetera, no cafetera, ¿verdad? Y teníamos que buscar cassettes. Y metíamos el cassette. Y si uno quería una canción en específico, uno tenía que apretar un botón. Y no, esa no. Apachaba y encendía. Y ya se trababa la cinta. Y uno tenía que sacar el cassette y con un lapicero tenía que estar ahí enrollándola y medio se quedaba y terminaba y había que darle vuelta. Ahora no. Ahora usted solo le dice: oye Siri, o el aparato que usted tenga, y le dice ahí: oye Siri, busca canción en YouTube, hermoso momento, y pum, se la van a poner ahí. Ahí lo voy a quitar porque no va a hacer. Tenemos mucho más recursos, pero es cuando menos hacemos. No, hermano. Usted aproveche en casa y póngase a los pies de Cristo Jesús y dígale lo que dice el apóstol Pablo: ofrezcamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo. Y si no lo puede practicar en casa, pues aquí a eso venimos acá, hermano. A eso venimos. A veces nos preocupamos por el pantalón, que lo voy a... Arrodíllense, hermanos. Alarán hermano, ¿por qué me dijiste me arrodillo? A la próxima me traigo otro pantalón. Usted ya sabe que aquí hay que arrodillarse, hermano. Entonces hay que arrodillarse. Pantaloncito nuevo, estás en segundo lugar. Primer lugar es el Señor. Vamos a danzar. Voy a sudar y no solo que me bañé ayer. Usted sabe que aquí se viene a danzar, hermano. Y hagámoslo extraordinario.
¿verdad? Y hay que danzar. Usted sabe que aquí hay que venir a levantar las manos, así que traiga una camisa que no esté rota. ¿Ah? Ya sabemos que aquí. Y si no tiene otra camisa, no es ni que no le importe, porque ese es en segundo lugar. Levantemos nuestras manos y adoremos. Si a eso venimos. Si no hacemos eso, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos entonces? María hizo eso. Y como se me está yendo el tiempo, y yo le había dicho a Kevin que subiera. Gracias, Kevin, por subir. Pero me faltó el cuarto personaje. ¿Lo dejamos por otra prédica o de una vez? Ah, qué bueno. Oiga lo que dice el versículo 4 de Juan 12. Judas Iscariote. Hasta el nombrecito, así fue una vez, que era uno de sus discípulos. Mire, era un discípulo de Jesús. No estamos hablando de alguien que todo el tiempo estuvo desde afuera. No, estaba adentro. Estaba con los discípulos, estaba sentado a la mesa incluso. Que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió ese perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Dice el versículo 6, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaba en ella. Déjala en paz, responde Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. Hermanos, ese cuarto personaje representa hipocresía. Suena fuerte la palabra, pero muchas veces nosotros somos hipócritas. Somos muy buenos, muy buenos, y procratando, siendo hipócritas. Que Dios nos libre, hermanos, porque condenamos a Judas, señalamos a Judas. ¿Y cuántas veces usted y yo hemos sido igual que Judas? Ay, el hermano lo que está cantando. Ay, la hermanita, se confundió la hermana. Yo cantaría mejor. Ay, los hermanos de la alabanza. Ay, el hermano pianista, se equivocó en una nota. Ay, el hermano. Y empezamos ahí. Ay, Dios, ¿por qué están recogiendo ofrendas para la iglesia? Ya solo falta que tengan su proyectito allí. Hipocresía, ¿no? Ese dinero mejor deberían dárselo a los pobres. ¿Y por qué no vende usted todo lo que tiene y lo da a los pobres? Si tanto habla del dinero de los otros. Hay gente que es experta para hablar del dinero de los otros, pero no hacen nada ni siquiera con su propio dinero. Esa es hipocresía. Si no vamos a bendecir, dejemos que otros bendigan. Amén. Si usted, yo sé que aquí hemos sido bendecidos por la gracia del Señor. Amén. Y somos un pueblo bendecido. Gloria al Señor. Y vamos a seguir siendo bendecidos, hermanos. Pero tengamos cuidado, no caigamos en la hipocresía. Oigan lo que dice la palabra del Señor. Voy a leerle rápidamente estos versículos. Jeremías 17, 9 al 10. Nada hay tan engañoso como el corazón. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Querido hermano, amado hermano, si tu mente está aquí, si tu ser está aquí, pero si tu corazón está contrario a la voluntad de Dios, a nosotros nos puedes engañar. Al ser humano nos puedes engañar, a tu familia la puedes engañar, o piensas que le estás engañando, pero a Dios nunca lo vas a engañar. Podemos aparentar estar adorando a Dios, podemos aparentar ser así angelitos, pero al Señor, a Él no se le engaña. Mucho cuidado. Judas pensaba que con sus palabras elocuentes iba a ser admirado por los demás discípulos. Oh, sí, qué piadoso Judas. Es cierto, tantos pobrecitos que tenemos, ese dinero se está desperdiciando. Jesús le dijo: no, estás equivocado, Judas.
Primer libro de Samuel 16:7 dice: el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios se fija en nuestro corazón. Pónganse de pie, por favor. Cuidemos nuestro corazón. Hermanos, cuidemos. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Cuál es la intención por la que estamos haciendo lo que hacemos? ¿Con qué propósito hacemos lo que hacemos? Hermanos, desarrollemos esos hábitos, esas funciones. Marta, Lázaro y María. Tratemos de mantener el equilibrio entre los tres. Ni solo uno, ni solo el otro, sino integrales las tres, para que crezcamos como hijos del Señor, como siervos de Dios. Amén.